Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a reaccionar, comentar, analizar, llamémosle X, lo que ha sido la despedida de Felipe Reyes del Real Madrid y del baloncesto en general. Este vídeo, este análisis, seguro que más de uno, y yo incluido, lo vamos a hacer en vía de comparación directa con lo que fue la despedida de Sergio Ramos del Real Madrid. No ha sido el fútbol, pero sí que es verdad que como han ocurrido en un espacio y en un contexto parecido y en un paso de días muy estrecho, pues realmente a más de uno se nos ha venido a la mente la manera que ha tenido uno de despedirse con respecto al otro, de dos tipos legendarios, los dos capitanes estos años del Real Madrid de fútbol y del Real Madrid de básquet, y creo que la historia en sí, en algunos aspectos no tiene nada que ver, porque Sergio va a seguir compitiendo al más alto nivel y Felipe deja la práctica del básquet, pero en otros aspectos sí que tiene que ver con algo elemental: el agradecimiento a el club que te ha hecho grande o más grande como deportista, y que te ha hecho crecer, porque los dos llegaron muy jóvenes, los dos llegaron en un momento de explosión, pero donde en el Real Madrid han hecho carrera, han hecho su carrera como tal, y que han representado al madridismo por todo el mundo, cada uno en su deporte. Pero el lenguaje, las sensaciones, lo que transmitía a uno y lo que transmitía al otro, ¿no? Emoción los dos, pero en el caso de Felipe, yo sinceramente he visto una cercanía mayúscula. He visto a un tipo humano, cercano, agradecido. He visto a una persona cercana no solo con su familia, sino con el club de verdad, y que viendo cómo hablaba, la manera de expresarse, lo que es el lenguaje no verbal, lo que es su cara, su gesticulación, viendo todo eso te das cuenta de todo, ¿no? Y la emoción que se vivía en la sala muy diferente, ¿no? Entonces, claro, te hace ver aquí a las personas como tal, ¿no? Más allá de que los dos han sido brutales, ¿no? Dentro del Real Madrid, y agradecimiento máximo, ¿no? Tanto a Sergio Ramos como a Felipe. Pero es verdad que Felipe uno percibe que se va como un señor, con elegancia, con clase. Seguro que ha tenido momentos con Florentino donde a lo mejor ha tenido unas mayores exigencias salariales, porque al final es una estrella, como todas, pero ves que no hay ningún tipo de sensación de mala conciencia, no hay una sensación agria en el ambiente. Con Sergio Ramos esto uno lo vivía como aficionado, ¿no? Y en la sala seguro que se tenía que mascar, se tenía que respirar. Entonces yo me quedo muy por delante con esta despedida con respecto a la de Ramos. Con respecto a la de Ramos, no he tenido en ningún momento ese momento lagrimón que se podía caer, esa lágrima, esa emoción que sí que he vivido con Felipe Reyes, hablando de su familia, pero hablando de todo, de sus orígenes, no sé, se lo tenía todo tremendamente preparado, sí, pero preparado con naturalidad. Y Sergio Ramos, no le vi natural. Vi que hablaba desde el corazón y desde la cabeza, pero Felipe Reyes le salía todo con muchísima más humanidad al final, ¿no? Es el resumen que yo hago de esta diferencia, ¿no? Entre una despedida y otra. Las comparaciones son odiosas, y Felipe ha sido, pues, el claro ejemplo de que uno puede dejar el Real Madrid con honores. Y como digo, Felipe Reyes, ya os digo, y muchos, si hacéis memoria, los más veteranos, sabéis que ha tenido situaciones donde pues ha tenido tensión con el club, y ha habido situaciones difíciles. Yo me acuerdo de los tiempos cuando estaba Ettore Messina y se hablaba de que Felipe era el jerifante del vestuario y muchísimas cosas, y el tío, bueno, pues quitó todo eso de un plumazo, se hizo el tipo más humilde dentro del vestuario, siempre trabajando, siempre desde una línea de esfuerzo, y fue mejorando en esos años, sobre todo en adelante, porque ha sido un tipo que no ha parado de crecer. Pero lo que reitero y repito, es al final lo que transmite la naturalidad, la espontaneidad, ¿no? Y además, pues eso, la cercanía con la que yo creo que el aficionado del Real Madrid ha integrado en sí mismo, ha mimetizado con la figura de Felipe. Para mí nada que ver con lo de Sergio Ramos. Seguro que hay opiniones varias al respecto. También digo, los contextos son diferentes.
en muchos puntos, pero en otros no. Hablamos de dos leyendas del Real Madrid, con muchos años, que llegaron en un momento parecido de sus carreras, con diferencias de años pequeñas, y bueno, no sé cómo lo habéis visto vosotros, pero yo desde luego me he emocionado viendo a Felipe, los mensajes con su familia, su manera de hablar de su mujer, de sus compañeros. Por cierto, ¿visteis, compañeros, en la despedida de Sergio Ramos? No, ¿verdad? Y en la de Felipe sí. Y por cierto, algunos diréis, ya, es que Felipe se retira. Solo voy a poner un ejemplo del máximo rival. Cuando Luis Suárez deja el Barcelona, no la actividad deportiva, Luis Suárez, Van Messi, Piqué, Busquets, los grandes baluartes del vestuario y el resto de compañeros. Con Sergio Ramos nadie. No sé. Podían haber ido, ¿no? No pasaba nada si hubieran ido compañeros del Real Madrid. Rudy Fernández estaba ahí, Garuba, Carlos Alocén, Sergio Rodríguez, ex compañero. Creo que son dos maneras distintas, muy diferentes de despedirse, y yo obviamente me quedo con la de Felipe Reyes. Obviamente el presidente estaba mucho más cómodo, se le veía también en el lenguaje con Felipe Reyes que con Sergio Ramos. Pero lo dicho, a ver vosotros qué pensáis de la despedida de Felipe Reyes, dejadme vuestras opiniones en el cajón de comentarios, en el adiós de nuestra leyenda del básquet. Y nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.